En Radio Las Nieves presentamos Voz de Mujeres, un espacio para conocer a dirigentes y lideresas de Aysén, su trabajo y su vocación. Este programa es respaldado por el Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social, regionales, provinciales y comunales del Ministerio Secretaría General de Gobierno. Bienvenidos. Bueno, hoy estamos en un nuevo capítulo en este ciclo de programas donde estamos conociendo y conversando a dirigentes, lideresas de Aysén. Hemos estado conversando con gente de los adultos mayores, del sector salud, del sector cultura, del sector gremial. Y bueno, hoy día quisimos abordar el área de la política. Hay pocas mujeres en el ámbito político a nivel de país, la representación es menor que los de los varones, pero en el caso de nuestra región eso también se muestra y bastante. Y queremos conversar e invitamos en el día de hoy, por supuesto, agradecemos la presencia con alguien que conocemos harto y que es nuestra colega Tatiana Villarroel, porque ella asumió desde ya un tiempo a esta parte un rol también en el ámbito del liderazgo político a través de su cargo como concejala. Y precisamente sobre eso, y bueno, también su trabajo social, es que la hemos invitado para que podamos conversar en esta tardecita. Así que primero saludar y agradecer el hecho de que haya venido a conversar con nosotros. ¿Cómo estás, Tati? Hola, Javier, muy bien, muchas gracias por la invitación. Siempre es grato conversar contigo, estar en Radio Las Nieves y por supuesto compartir con la comunidad. Bien, bueno, queríamos partir, siempre partimos un poquito esta conversa conociendo un poquito a la invitada en este caso. A ti te conocen harto por los medios de comunicación especialmente, pero puede ser que haya gente que a lo mejor no conoce mucho. ¿De dónde viene Tati? ¿De dónde nació Tati? ¿Cómo ha sido la vida de la Tati? Hoy hemos conversado tantas veces que uno de repente da por hecho que todo el mundo sabe. Todo el mundo lo conoce y no es así. Sí, no es así. Hay mucha gente que ni siquiera nos conoce, así que eso es una realidad. Primero quiero agradecer también la disponibilidad que tuvo mi jefe para poder yo venir a este espacio. Estaba en turno yo a esta hora, así que me arranqué un ratito, así que agradecer ahí a mi jefe de Radio Panorámica que nos permite estar aquí a esta hora. Yo soy nacida en Coyhaique, oriunda de Islas Huichas, de Puerto Aguirre. Mi papá es nacido allá en Puerto Aguirre. Mi mamá es de Coyhaique y se fue a Aguirre, conoció a mi papá y se enamoraron. Y me tuvieron. Yo nací en Coyhaique y de ahí me fui mis papás me llevaron hasta Puerto Aguirre y ahí estuve hasta los 14 años, estudiando en la escuela Pedro Aguirre Cerda, número 5 era en ese tiempo. Y después, como allá había en ese tiempo solo hasta octavo básico, cuando yo terminé séptimo básico, mis papás tomaron la decisión de que nos teníamos que venir, porque mi hermano mayor, él salió de la isla muy chico a estudiar para tener mejores oportunidades y ellos no querían que yo saliera sola. Así que nos vinimos todos para acá, por el año 97, a vivir a Aysén, a la Ribera Sur, y terminé mi octavo básico en la Escuela Básica Ribera Sur. Luego mi enseñanza media la realicé en el Liceo San José hasta segundo medio completo y en tercero medio me retiré porque quedé embarazada a los 16 años y me dediqué a criar a mi hijo. Después ya con los años, cuando tenía sobre 24 o 25 años, terminé mi enseñanza media en el 2x1, estudiando en la noche. Terminé esa etapa de cuarto medio casi a los 30 años y después seguí estudiando. Me puse a estudiar técnico a nivel superior en Administración Pública en INACAP. Claro. Y ahí me titulé y todo. Así que eso es como mi vida. Tengo 3 hijos, uno de 25 años, otro de 18 años y el más chiquitito, el Conchito, que tiene 10, recién cumplidos. Mira, pero aparte de eso también hiciste un camino en las comunicaciones. Sí,
Pero fue así de pura chiripa, ¿no? como todo. Como todo en la vida. Todo. Yo vivía en Puerto Aguirre y estaba la radio FM del Mar allá. Y estaba Sandro Parra ya de encargado de la radio. Así que me decía, Tati, ¿podías hablar en la radio? No, a mí me da mucha vergüenza, Y ya un día de tanto dije, ya, pero que nadie me mire, que todo cerrado, nadie me mire mientras yo hablaba. Y me puse a hacer un programa, esto estoy hablando del año 2001, 2002, de un programa de recuerdos. Y a la gente le empezó a gustar la gente de Aguirre, pero yo eso lo hacía porque para hacer algo nomás, pues sí, no me pagaban nada por hacer el programa, así que ahí me quedó gustando la radio, y después cuando me volví a Kaizen empecé a trabajar en Radio Milenaria, a hacer un programa que estaba Alberto Raín, Carlitos Velázquez, me acuerdo que hacíamos un programa, bueno, como me acostumbro, mucha risa y todo. Y después empecé acá, en Radio Las Nieves, con un programa, pero no era de la radio, era de una discoteca. Yo hacía un programa de entretención todas las tardes. Buena. Y ahí ahí me hice muy conocida por la risa, las tallas y todo. Y después cuando terminó eso, don Orlando me pidió que siguiera trabajando aquí en la radio. Y así ha sido mi vida en las comunicaciones. Mira, sí pues, un camino, imagínate el 2022, cómo pasa el sí, tiempo. 2002. Perdón, 2002. Sí, 2002. Hoy sí, harto, casi 22, 23 años trabajando en radio. Claro, sí, ¿no? Sí, con unas separaciones ahí, pero puede ser haber sido un descanso de un año. Claro. Y de ahí continué, que 22 años trabajando en radio. Sí, pues, sí, no, harto. Ahora, lo de la dirigencia social, hablemos primero lo de la dirigencia social, se da a partir del trabajo en comunicaciones, donde empiezas a conocer gente, en fin, te interesan las cosas de la comunidad, porque tú también fuiste dirigente vecinal, ¿sí? Y participación en otras organizaciones. Sí. ¿Cómo se va dando eso? Siempre me gustó el tema social, siempre me gustó compartir con los vecinos, colaborar en lo que yo pudiera. Yo siempre he sido muy buena para hablar, así que eso sirve cuando hay que hacer gestión, cuando hay que solicitar algo. Y cuando yo llego a vivir a la Villa Chiloé en el año 2016, justo la directiva no estaba vigente. Y venían fechas importantes y todo, así que yo, como ya me conocían porque yo trabajaba en la radio, me escuchaban y todo, empezamos a movernos con otros vecinos y dijimos, ya, pues formemos la Junta de Vecinos. Y ahí salí presidenta de la Junta de Vecinos, eso fue el 2017. Y ahí estuve en el cargo como por 2-3 años. Yeah. Sí, hasta que defino o decido interiorizarme en el mundo de la política, y ahí dije, ya me tengo que salir de un lado porque encontraba que era como contraproducente de repente en algún sentido seguir como dirigente social y a la vez estarme postulando un cargo político. Correcto. Sí. Pero siempre he estado ligada, bueno, es que la radio además se vincula mucho lo social, sí. Y estar en la radio te hace conocer todas las realidades, situaciones que de repente las autoridades no ven, pero el vecino lo ve y lo cuenta en la radio. Y de ahí se empiezan a mover muchas cosas. Y ahí se empezaron a surgir hartas cosas bonitas, hicimos hartas campañas, aquí en la radio trabajamos harto en Navidad, con los abuelos, con los niños, así que yo creo que esa beta siempre ha estado, y en algunas oportunidades pude hacer algo más. Ahora, ese salto de lo que es la dirigencia social a la dirigencia, o sea, al rol político, digamos, en este caso, de presentarse una candidatura, luego ser electa, ¿fue difícil? Lo veo desde la perspectiva de que igual la política no está pasando por su mejor momento. Entonces, a veces involucrarse, hay mucha gente que dice, no, ¿para qué me voy a meter en ese mundo? En fin, todo el tema. ¿Fue complejo o se dio de forma natural? No. A mí siempre me ha gustado la política. Nunca pertenecía a un partido político, ni me metí más allá, solo lo que conocía nomás. Pero
aquí cuando uno trabaja en medio de comunicación, uno critica mucho de repente, o yo fui muy crítica de algunas situaciones y hasta el día de hoy he sido así, muy crítica de algunas cosas que autoridades pueden hacer y no lo hacían. Y yo ocupaba mi espacio para poder mencionar eso, para que se le encuentre solución. Muchas veces se consiguieron soluciones gracias a eso. Y cuando surge lo de la política, no fue fácil. A mí en 2 oportunidades anteriores me habían solicitado ir como candidata y yo no quise. Por lo mismo, porque era muy cuestionado estar en política, porque todos los que están en política son corruptos, es lo que se decía y lo que se dice, que todos son corruptos, que van y se llenan los bolsillos y que se preocupan solamente del ganar personal y no del bien común. Así que me costó mucho tomar la decisión. Ya la tercera vez, cuando a mí me proponen de ir como candidata a concejal, a mí me hizo ruido porque dije, ya me lo han pedido 2 oportunidades, una tercera, lo conversé en la casa, con mi familia y le dimos vuelta a la situación y dijimos, bueno, por algo es, po. A lo mejor llegó el momento de que yo empiece a criticar desde fuera y esté dentro tratando de solucionar más cosas o tratar de visibilizar más situaciones. Así que fue un tema bien conversado, muy conversado, poniendo todos los pros y los contras, porque uno tiene familia, más que la familia, los hijos. Que cuando uno está en esto y para los hijos no es grato que critiquen o que insulten o que denigren a la mamá. Y eso a mí me costó tomar una decisión. Pero al final de cuentas, mi hijo, que estaba en ese momento los más grandes, bien maduro, no mamá, si tú crees que eres capaz, tienes que hacerlo. Así que en ese sentido ya ahí la tercera oportunidad dijimos ya, vamos a ver cómo nos va. Era una apuesta. Nunca pensamos que con todas las ganas, eso sí, de que íbamos a salir y todo, pero también era una apuesta para ser la primera vez sin experiencia política, sin mayor conocimiento, pero nos fue bien, po. Y ahora se buscó una reelección, por lo tanto hubo ahí imagino yo, una autoevaluación positiva de la gestión y de conocer también el paño, ¿no? Por dentro. Sí, porque uno aprende mucho. Yo en el Consejo Municipal he aprendido mucho. Yo cuando entré sabía muy poco de lo que se trataba el Consejo Municipal. En el momento de estar en la candidatura, yo empecé a leer de qué se trataba, empecé a abrir consejos municipales para interiorizarme, entender bien cuáles eran las atribuciones, porque tampoco mi idea o mi discurso nunca fue yo voy a llegar y voy a arreglar todo y se va a solucionar, porque yo siempre he sido como bien realista para mis cosas. Yo lo que puedo hacer lo hago y lo que no le voy a decir sabe que no puedo. Así que cuando yo estaba en el primer periodo, se abre el CFT y una de las carreras era Administración Pública, técnico nivel superior de Administración Pública. Y dije, ¿y si estudio? Porque eso me va a dar más herramientas para lo que yo estoy haciendo. Y decidí ponerme a estudiar. Fue difícil poder poder manejar mis tiempos con el trabajo, con la casa, con el ser mamá y además estar estudiando. Fue agotador, fueron 2 años y medio agotadores, más que el último año de estudiar. El último año de estudio fue justo el periodo de campaña para el segundo periodo. Así que fue muy agotador, pero me fue muy bien y aprendí mucho. Y en esto, en la política, uno nunca deja aprender. Todos los días hay algo nuevo, todos los días uno tiene que estudiar algo, que sale un dictamen nuevo de algún caso. Así que uno está permanentemente refrescando el conocimiento. Tatiana, ¿por qué crees que hay tan pocas mujeres en el tema político? Siendo que la base social de dirigentes, sí, las juntas de vecinos, los centros de padres, los comités de vivienda, las organizaciones de salud, y podía seguir enumerando, son generalmente dirigidas por mujeres. Sí. Por mujeres mamás que sí, tienen que sacrificar su tiempo, en fin, un montón de cosas. Pero pareciera que dar el salto a cargo de representación fuera difícil. ¿Por qué crees que pasa eso? Yo creo que es muchas veces miedo, porque yo no lo veo por un tema de capacidad,
porque si una mujer es capaz de llevar su casa, de trabajar y además ser dirigente social, oye, tiene todas las capacidades para poder hacer un montón de cuestiones a la vez. Pero es un tema de miedo, porque la política está muy mal traer, está muy en boga. Se habla mucho se cuestionan mucho las cosas que uno hace cuando estás en política, y cuando uno lo ve desde fuera dice, oye, ¿para qué me voy a meter ahí si aquí estoy bien, aquí estoy tranquila? Si a lo más, si soy dirigente social, ya a un par de vecinos no les gusta lo que estoy haciendo, pero continúo. Pero ya estar ahí es otra cosa, porque entras en juego no solo tu vida familiar, sino que pones en juego tu patrimonio en muchas veces, hasta se puede poner en juego hasta la dignidad de las personas. Así que yo creo que haya pocas mujeres es por lo poco amigable que es la política con las mujeres. Porque cuando... Yo lo he dicho en muchas oportunidades, a mí me pasó mucho, uno va aprendiendo en el tiempo. En el primer periodo, yo cuando uno hace una autocrítica, porque uno tiene que evaluarse y decir las cosas buenas y las cosas malas. Generalmente uno habla más de lo malo de uno que de lo bueno. Y dentro de las cosas malas, yo siempre después con el tiempo empecé a ver que tenía que bajar mis revoluciones, porque de repente se me subían mucho las revoluciones. Y dije, no por hablar más fuerte voy a ganar más. Creo que es lo contrario. Muchas veces eso me jugó un poco en contra. Pero eso, el apasionamiento que uno tiene con las cosas, te salen críticas como la señora ya está en sus días, es que es mujer, no, es que es claro que está histérica. O sea, son cosas que no debieran pasar, porque yo he visto situaciones y se han dado y son públicos de situaciones donde en política varones se agreden y todo, y son hombres y son machos y todo, pero las mujeres se nos critica mucho nuestra manera de ser. Y yo lo hablo de manera muy personal, porque mi personalidad es así. Yo en mi vida diaria soy gritona, soy un poco alaraca, pero es mi personalidad. No considero que yo sea irrespetuosa con los demás. Siempre trato de cuidar en ese sentido, no faltarle el respeto a pesar de mi apasionamiento con los temas, no pasar a llevar a otras personas. Y si de repente lo hago, tengo igual la cabeza bien puesta y pedir las disculpas del caso. Pero yo creo que ese es el temor de las mujeres de participar en política. No se abren los espacios. En la política, como muchas cosas en nuestra sociedad, es muy machista. Nosotros somos mamá, mi hijo se me enferma y yo tengo que estar rogando que no se me enferme un día que tenga consejo. Porque si yo falto a consejo, la licencia médica de mi hijo no me sirve para presentarla en el consejo municipal. Así que esos son temas que se ponen en la balanza. Y uno dice, no, yo prefiero ser dirigente. Me hubiese quedado como dirigente nomás. Ahora, ¿habrá también un rol aquí, en este caso de las instituciones políticas, particularmente los partidos políticos, las organizaciones políticas, también de generar las condiciones para que más mujeres se integren también? ¿O están dadas según tu experiencia? No, yo creo que faltan condiciones. Se ha ido avanzando mucho. Yo hace un tiempo participé en un congreso de alcaldes y concejales y estaba Carolina Leitao y ella mencionaba que cuando ella se quedó embarazada, ella era concejala, se quedó embarazada, se empezó a pelear el tema del prenatal y el postnatal para las concejalas porque no lo tenían. O sea, si se quedaban embarazadas y tenían que faltar a consejo, esas sesiones se les descontaba de la dieta. O sea, se ha avanzado, sí, pero falta mucho todavía por avanzar y abrir los espacios. Yo tengo una visión puede ser muy crítica de los sectores políticos, amplio, no me enfoco en un solo sector, sino que amplio, que de repente ponen a mujeres solamente porque la ley se lo exige, por la cuota política, por nada más. Sí. Porque si no, son siempre los mismos personajes, los que van de candidato, los que son electos o incluso los designados. De hecho, en la forma en que se ponen las candidaturas, este concepto del cebra, es medio técnico hacerlo, ¿no? Que igual a veces los ponen como en segundo lugar, no en primero, porque, o sea,
Sí, sí. Y eso es básicamente porque todavía existe un sesgo de género. Vuelvo a insistir, se ha ganado mucho terreno. No podemos hacernos los ciegos y decir, no, esta sociedad machista. No, se ha avanzado mucho. O en otras oportunidades yo no podría estar acá hablando. No podría ser concejala 2 periodos. Se ha ido avanzando, pero sí falta mucho para equiparar la cancha. Sí, pero en el caso del Consejo Municipal, son todos los que están ahí son amigos de uno, pero había un retroceso porque en el periodo anterior habían 3 mujeres. Sí. Y ahora está solamente solo tú. yo, sí. ¿Sí? Y en el Consejo Regional me parece que también se produjo una baja de mujeres en términos de la cantidad que habían antes. Alcaldesas no hay hoy día en la región. Sí hay. La alcaldesa de Lagoverde y Tortel. Lagoverde y Tortel, sí, tienes razón. Hay 2 alcaldes, pero había más. Pero habían más, sí. Yo creo que es... no sé, es que es complejo porque uno le echa la culpa como al ámbito político, pero los que eligen es la comunidad. También, ¿no? Porque sí habíamos hartas candidatas en las elecciones, habíamos hartas mujeres candidatas. Y quienes eligen es la comunidad. Así que también, es que yo creo que es un tema de la idiosincrasia. Creo que no, es que la mujer no... Hay muchas personas que, ¿para qué andamos con cuestiones? Hay muchas personas que aún piensan que la mujer está para quedarse en la casa, que criar a los hijos, lavar la loza y cocinar. Y si te alcanza el tiempo, ya sale a trabajar para que te compres tus cosas. Pero hasta ahí, o sea, ¿para qué te...? A mí me lo dijeron. Cuando yo, la primera vez que iba a ir de candidata, me dijeron... ¿Y usted cree que va a salir? ¿Y para qué se va a meter ahí? Oiga, yo creo en mis capacidades. Yo, capaz que no salga, pero me va a servir de experiencia. Afortunadamente salí. Sí, es un camino interesante. Pero finalmente, Tati, para aquellas mujeres que en algún momento deben pensar igual que los hombres, digamos, decir, ¿sabes qué? Yo puedo hacer aporte en ese nivel, yo puedo hacerlo. ¿Qué se les puede decir? Porque es complejo, ¿no? Sí. No es una decisión fácil. Sacrificas, no solo, el hombre de repente sacrifica tiempo. Las mujeres, lamentablemente, nuestro rol social que existimos hoy día, a veces sacrifican a los hijos. Sí. Entonces eso es complejo de tomar esa decisión. Sí, y uno se sacrifica a uno misma, porque tenemos que andar a las carreras, que tengo que dejar que cocinar temprano, que ir a dejar el almuerzo a los niños, que además tengo una reunión, que después si falta una reunión la gente se va a enojar, tengo que ir a esa reunión, tengo algún tema del Consejo Municipal. Es difícil, es muy complejo, pero la mujer que tenga ganas tiene que hacerlo. Yo nunca he pretendido ser un ejemplo para otras mujeres, no pretendo ser un ejemplo para nadie. Con suerte pretendo ser un ejemplo para mis hijos, pero sí siempre he querido dejar el mensaje de que nosotras sí podemos hacer cambios. Los cambios tienen que nacer de nosotras mismas. Si nosotras decimos, oye, la sociedad no me da la oportunidad, no, que este círculo es machista, pero nos quedamos en eso. ¿Qué hacemos para cambiar eso? ¿Cómo demostramos de que sí somos capaces? Yo creo que ahí está el tema. Es difícil. A la primera no va a salir. Y lo peor, Javier, es que muchas veces en nuestros mismos géneros somos más castigadoras con nosotras mismas. Entre nosotras nos aportillamos mucho. Y yo creo que cuando cambiemos eso, vamos a poder cambiar el switch en el resto de las personas. Cuando veo a otra mujer triunfando en política o triunfando en el arte, triunfando, no sé, en el área que sea, y me alegre y me siento orgullosa de mi género, yo creo que ahí las cosas van a ir cambiando. Pero si nosotras vemos a otra mujer que le está yendo bien, no, es que por algo está ahí, po. Algo debe haber hecho, porque por la suya no debe haber llegado. Y esos discursos hay que irlos cambiando. Si no cambiamos ese discurso, lamentablemente no vamos a avanzar como sociedad, no vamos a avanzar como mujeres. Yo creo que el ejemplo que le tenemos que dar, y yo siempre se los digo a los chicos, a los jóvenes, uno ya está, uno va avanzando ya, po. Pero los chicos que son el cambio de la sociedad, que se atrevan a hacer cosas. Los jóvenes hoy día son mucho más críticos, desde más jóvenes, son mucho más críticos y les interesa la política. Pero creo que hacemos lo mismo que se hace con las mujeres en algunas oportunidades, o que se hizo mucho, es minimizar la opinión de ellos.
minimizar la opinión del joven. No, que estos cabros chicos, ¿qué van a saber? Que no han vivido nada, así que no importa su opinión. Yo creo que ahí está un poquito errada la cosa. Yo creo que son dos áreas bien que hay que trabajar mucho, y quienes estamos en política hoy en día debemos abrir esos espacios, debemos abrir el debate, saber escuchar más, saber escuchar a otras mujeres, por qué no se atreven a hacer algo. A lo mejor no en política, no sé, puede haber alguna amiga que está escuchando y dice, oye, a mí me encantaría aprender a cortar el pelo, pero no me atrevo porque si corto mal, amiga, podéis cortar mal una vez, 2 veces, pero a lo mejor la tercera te va a salir bien. Echando a perder se aprende, dicen por ahí. Para eso está el marido. Para eso está el marido. Pero yo creo que es eso, es falta de seguridad. Falta de seguridad en uno misma. Eso es. Sí. Bueno, Tati, gracias por venir a conversar con nosotros en este espacio. ¿Ya terminamos? Sí. ¿De seguir todo? Tengo que ir a trabajar. Sí. Están en tanda, sí. Ojo. Gracias por venir a conversar y suerte en todo lo que estás haciendo, Tati. No, muchas gracias, Javier, por la invitación. Qué bueno que se abran estos espacios. Hay tanta mujer valiosa en Aysén. Hay tanta mujer que ha hecho muchas cosas, pero no tiene estos espacios para contarlo. Y hay otras que no quieren contarlo. Así que yo le envío un cariñoso saludo a todas esas mujeres valientes que son yo me saco el sombrero a quienes son cuidadoras y además tienen un rol social, que eso es una tremenda pega. Así que para todas ellas un tremendo abrazo, mi respeto y mi admiración, y espero poder seguir representando bien a mi género, sin pretender ser un ejemplo, pero sí una buena representante. Así que muchas gracias por la invitación y todo el éxito también en este programa. Gracias, Tati. Suerte, que te vaya bien. Gracias. Muy bien, ahí teníamos entonces la conversación con nuestra amiga Tatiana Villarroel. Nos encontramos en el próximo programa. En Radio Las Nieves hemos presentado Voz de Mujeres, un espacio para conocer a dirigentes y lideresas de Aysén, su trabajo y su vocación. Este programa es respaldado por el Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social, regionales, provinciales y comunales del Ministerio Secretaría General de Gobierno. Nos encontramos en un próximo programa. Hasta pronto.